Hola, buen día a todos. Les doy la bienvenida a mi canal. Les estaré compartiendo 20 preguntas y respuestas sobre la historia de Raquel y Lea. Si eres nuevo a mi canal, te invito a suscribirte y tocar la campanita para que te notifique para más videos. Libro de Génesis, parte 11. Así que empecemos. Pregunta número 1. ¿Por qué el Señor bendijo a Lea a concebir hijos? A. Porque ella amaba a Jacob. B, porque ella amaba a Raquel. C, porque ella era aborrecida. O D, porque ella era amada por Jacob. Tiene segundos para responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, porque ella era aborrecida. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 31. Pregunta número 2. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Lea? A, Leví. B, Simeón. C, Rubén. O D, Judá. Tiene 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, Rubén. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 32. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamó el segundo hijo de Lea? A, Leví. B, Simeón. C, Dan. O D, Judá. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, Simeón. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 33. Pregunta número 4. ¿Cómo nombró Lea a su tercer hijo? A, Leví. B, Neftalí. C, Dan. O D, Judá. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, Leví. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 34. Pregunta número 5. ¿Cómo nombró Lea a su cuarto hijo diciendo, esta vez bendeciré al Señor? A, Gad. B, Neftalí. C, Dan. O D, Judá. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D, Judá. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 35. Pregunta número 6. ¿Qué fue lo que dijo Raquel a Jacob por no tener hijos? A, si no me das un hijo, enloqueceré. B, dame hijos o si no me muero. C, dame hijos o si no me iré lejos. O D, si no me das hijos, te lamentarás. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, dame hijos o si no me muero. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó la sierva que Raquel le dio a Jacob para que por medio de ella tenga hijos? A, Silpa. B, Dina. C, Bilha. O D, Milca. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, Bilha. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 3. Pregunta número 8. ¿Cómo nombró Raquel al hijo que tuvo su sierva Bilha con Jacob? A, Neftalí. B, Dan. C, Aser. O D, Zabulón.
Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, Dan. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 6. Pregunta número 9. ¿Cómo nombró Raquel al segundo hijo de su sierva Bilha que tuvo con Jacob? A, Neftalí, B, Isaacar, C, Aser o D, Zabulón. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, Neftalí. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, de versículos 7 y 8. Pregunta número 10. ¿Cómo se llamó la sierva que Lea le dio a Jacob para que por medio de ella tenga más hijos? A, Ada, B, Milca, C, Silpa o D, Sua. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, Silpa. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 9. Pregunta número 11. ¿Cómo nombró Lea al hijo de su sierva Silpa que tuvo con Jacob? A, Zabulón, B, Isaacar, C, Aser o D, Gad. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D, Gad. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 10. Pregunta número 12. ¿Cómo nombró Lea al segundo hijo de su sierva Silpa que tuvo con Jacob? A, Zabulón, B, Isaacar, C, Aser o D, José. Tiene 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C, Aser. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 13. Pregunta número 13. ¿Cómo nombró Lea al quinto hijo que tuvo con Jacob? A, Zabulón, B, Isaacar, C, Benjamín o D, José. Tiene segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la B, Isaacar. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 18. Pregunta número 14. ¿Cómo nombró Lea a su sexto hijo que tuvo con Jacob? A, Zabulón, B, Jeús, C, Benjamín o D, José. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, Zabulón. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 20. Pregunta número 15. ¿Cómo nombró Lea a su séptima hija que tuvo con Jacob? A, Aholibama, B, Timna, C, Ada o D, Dina. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D, Dina. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 21. Pregunta número 16. ¿Cómo nombró Raquel su primer hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta? A, Benjamín, B, José, C, Jeús o D, Elifaz. Tiene 10 segundos para poder responder esta pregunta.
Y la respuesta es la B, José. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 30, del versículo 22 al 24. Pregunta número 17. ¿Qué robó Raquel de su padre cuando huía con Jacob para ir a ver a su padre a la tierra de Canaán? A. Se robó todas sus joyas. B. Se robó sus piedras preciosas. C. Se robó los ídolos domésticos. O D. Se robó todo su oro. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la C. Se robó los ídolos domésticos. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 19. Pregunta número 18. ¿Por cuántos días Labán persiguió a Jacob por haberle engañado y huido en los montes de Galaad? A. 3 días. B. 5 días. C. 2 días. O D. 7 días. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D, 7 días. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 23. Pregunta número 19. ¿Cómo Raquel nombró a su segundo hijo antes de morir? A. Benjamín. B. Jeús. C. Elifaz. O D. Benoni. Tienes 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la D. Benoni. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 18. Pregunta número 20. ¿Cómo Jacob nombró a su último hijo que tuvo con Raquel después de que ella murió? A. Benjamín. B. Jeús. C. Elifaz. O D. Zefo. Tiene 10 segundos para poder responder esta pregunta. Y la respuesta es la A, Benjamín. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 18. La historia de Raquel y Lea. Podemos ver de que Raquel robó a su padre Labán sus ídolos domésticos. Pero cuando su padre encontró a Jacob en el monte de Galaad, donde Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, Labán le dijo a Jacob: ¿por qué te llevaste a mis hijas engañándome como si ellas fueran cautivas de guerra? Me hubiera despedido de ellas con alegría y cantos, con panderas y liras. Sé que te has ido porque extrañas mucho a tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo de que me quites a tus hijas a la fuerza, pero a aquel con quien encuentre a tus dioses morirá. Podemos ver de que buscaron todas las tiendas de Jacob, de las hijas de Labán y de las siervas, y no se encontró nada. Pero Raquel sabía dónde estaba porque ella misma lo había escondido en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos, y no encontraron nada. Entonces Jacob se enojó con Labán diciéndole: yo he estado contigo por 20 años, yo te serví por tus hijas, 6 por tus rebaños y 10 veces cambiaste mi salario. Si no fuera que el Dios de Abraham y el temor de mi padre Isaac no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Ahora bien, hagamos un pacto, que el Señor nos vigile a los dos cuando nos hayamos apartado. Y Labán se levantó muy de mañana y se despidió de sus hijas y nietos. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, capítulo 31.
Si te gustó el video, regálame un like. Y si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Estaré compartiendo esta semana 20 preguntas y respuestas sobre la historia de Jacob. También sobre cómo bordar el libro de números en inglés y español, así que no te lo pierdas. Muchas gracias por ver mis videos. Les invito a suscribirse y compartir mis videos con sus familiares y amistades. Les invito a ver mis videos anteriores sobre las 20 preguntas y respuestas del libro de Génesis, sobre la creación y el diluvio, la torre de Babel y el llamado de Dios a Abraham y Sarai en Egipto, y la separación entre Abraham y Lot, la promesa y el pacto de Dios a Abraham, y sobre Sarai y Agar. La destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento de Isaac y la prueba de Dios a Abraham. Abraham busca esposa a Isaac, el nacimiento de Esaú y Jacob. Jacob engaña a Isaac, la historia de Jacob, el libro de Ruth. También les invito a ver mis videos de cómo bordar los libros de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en español e inglés. Les invito a ver los libros de Génesis a Números. En la descripción aquí abajo en mi canal les estaré compartiendo mis videos anteriores. Estaré subiendo videos cada 3 veces por semana. Nos vemos para la próxima. Bye bye.